Y bueno, amigos, espero que encuentren todo perfectamente bien luego de ver al Real Madrid ayer por fin carburar como un equipo absolutamente serio, pero bueno, eso va a quedar para el otro canal porque definitivamente hemos visto ya aparentemente una versión muy interesante del nuevo Real Madrid, el Real Madrid de Xabi Alonso, al menos en lo que él planea hacer con el Madrid, un equipo con identidad, con unos automatismos, una intensidad, una presión, un compromiso que realmente ilusiona, ¿no? Creo que voy a dejar eso para el otro canal, pero bueno, en fin, aquí vamos a hablar de varias cositas porque sigue prendido el lío de Nico Williams. Vamos a escuchar a Tony Freisa haciendo el ridículo. También sobre el final vamos a ver a este programa de Solo para Ridiculez, quienes se encargan de amenazar al Athletic Club de Bilbao y después dan marcha atrás porque no vaya a ser que les termine saliendo el tiro por la culata, ¿no? Vamos a ver algo de Michel Salgado que me pareció muy interesante y sobre el final voy a ver algo de este hombre que sale en la SER, no me acuerdo, Cadena SER creo que no juega más Castaño, el otro que es como, él tiene el corte de cabello bajito, no me acuerdo el nombre ahorita, Manu Carreño, que me pareció sencillamente brutal y bueno, creo que va a quedar un video bastante interesante. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Vamos a arrancar con esto de este hombre que está aquí, de verdad, mira, hay gente que es tonta, hay gente que es loca, lo que tú quieras, pero al nivel del descaro que tiene esta gente me parece impresionante. No, estoy escuchando que hay gente que se sorprende que haya fichajes, ¿no? No sé. No. Bueno. Hoy he visto que Laporta se sorprendía cuando Espera, Álvaro, por favor. A ver, los fichajes los debe hacer el mentalista, ¿no? O sea, se concentra y lo ficha sin hablar, sin contactar, sin sentarse, sin nada, y sin periodistas. O sea, dime, Juanma, qué fichaje se ha producido como tú estás diciendo que debería producirse. Es decir, que no se entere nadie. Cuando los periodistas os enteráis de todo. Es que no lo entiendo. Lo que sí sé es que hay un relato. Hay un relato que lo que persigue es la infamia de desprestigiar al Barça. En lo que sea, en cualquier terreno. Desde Bilbao. El terreno en materia de fichajes... ¿Desde Bilbao te refieres? No, el terreno en materia de fichajes consiste en lo siguiente. Lo primero en decir que el Barça no tiene dinero. No tiene dinero. El otro día te oí a ti, así escuchando la radio, el Barça interesado en Nico Williams, si reúne el dinero, O sea, tenemos que reunir el dinero. Yo creo que hemos montado unas mesas petitorias en la ciudad de Barcelona para ver si la gente va poniendo ahí algo de dinero y podemos reunir el dinero para fichar a Nico Williams. Que es lo mismo que se decía de Joan García. Hasta se llegó a decir que se iba a pedir una póliza, ya está pagada la cláusula. Entonces, cuando ya hemos pagado, porque la vamos a pagar, porque es evidente que el interés existe, y no solo del Barça, sino sobre todo de Nico Williams, que se dirigió al Barça a través de su agente, diciendo que su sueño es jugar con la camiseta del Barça, cuando hayamos depositado la cláusula, entonces vendrá la segunda parte del discurso, que es que no tenemos el 1-1, que es que nosotros no tenemos fair play. Y entonces el Barça a ver qué va a hacer para tener fair play. Y cuando finalmente consigamos inscribirlo, entonces lo que se dirá es que nos han dado un trato de favor. Y si por lo que sea la Liga se empeña en que no jueguen, como pasó con Dani Olmo y con Pau Víctor, pues en un Estado de Derecho, un organismo administrativo con competencias en la materia, y no solo pasa en el fútbol, sino en cualquier sector, pues interviene y aplica el ordenamiento jurídico y le concede el derecho al Barça. Pero mientras tanto el relato seguirá desprestigiando al Barça. Y este es el tema, es que no sé de qué estamos hablando. Espera, que sí lo quiero decir. Se nos olvida. Es que me parece de locos, de verdad, que esta gente esté con el cuento de que lo que se quiere es desprestigiar al Barça. Es que mira, es muy fácil decir que lo que se quiere es desprestigiar al Barça cuando el Barça prácticamente se desprestigia así solo. Un equipo que tiene que recurrir a un ente político para que se inscriba un futbolista, algo que es que me parece increíble por ellos no haber hecho las cosas de manera correcta, como al menos como debería ser un equipo medianamente serio de fútbol. Yo creo que eso nos da una idea de más o menos quiénes son los que ellos mismos se desprestigian. Pero bueno, al final esta gente siempre hay algo que me ha llamado mucho la atención y es cómo viven en una realidad absolutamente alterada. Creo que eso no escapa de las manos de absolutamente nadie. Y bueno, ahí está pues básicamente toda la situación, ¿no? Lo de Michel Salgado que me pareció increíble también y tiene una razón, o sea, no es que lleva más razón que un santo. Ahora hablamos de la cantera del Barça porque ha ganado un año en la Liga, que no ha ganado ni la Champions. La cantera del Barça es mejor que la de Madrid. Yo creo que también es un poco modas. Cuando hemos ganado 3 Champions seguidas, nadie ha hablado de la cantera del Madrid, ¿no? Hace un año nadie hablaba de Vinicius o Rodrigo siendo jugadores malos o que no fueran de la cantera. En el Madrid solo se pide una cosa, ser primero y ganar. Y este año no hemos ganado. Se critica a la cantera del Madrid cuando no gana. Ya, pero los últimos 8 años del Barça, ¿dónde estaba la cantera del Barça? Desde Messi ha sacado un chico con la Lamine Yamal que es bestial, tienen a chicos de la
cantera muy buenos. El Madrid no se puede permitir pensar si tiene cantera un año, una generación buena o no la tiene. El Madrid solo puede preparar el año para ganar. Es que no hace falta añadir absolutamente más nada y creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Ellos están con el tema de la cantera y tiene razón, o sea, porque sí, ahora se habla de la cantera, del Barça y lo increíble que lo hacen, que no sé qué, pero hace no tanto, mientras el Barça organizaba ridículo tras ridículo, absolutamente nadie decía, mira, ¿qué pasa con la cantera del Barça? Absolutamente nadie. No, ahora sí todo el mundo quiere hablar de esto y como las cosas al Madrid no le resultaron bien, efectivamente ahora pues lo que intentan es hablar un poquito de mierda, pero al final, como les digo, si al Madrid se le ocurre hacer algo grande esta temporada, absolutamente a nadie se le va a ocurrir hablar de la cantera del Barça, ni a nadie se le va a ocurrir hablar de la cantera del Real Madrid. Siempre es el mismo cuento. Al final la realidad siempre va a ser la misma. La gente del Madrid siempre va a tener pues una exigencia muy puntual y las del Barça pues van a tener otra, que no digo que está mal, pero es muy diferente a cómo se tratan los dos clubes. Miren esta de Chonta Jordi y compañía. Presidente, mira, perdón, yo creo que desde Solo para Culés tenemos la obligación de no atacar ni nada, pero sí de defendernos. Y de defendernos de cosas que no son verdad, de mentiras. En este caso, de mentiras. Y más, es decir, ¿queréis entrar en esta guerra? ¿Queréis estar en la exposición mediática desde Bilbao? ¿Vuestro presidente os quiere meter a la exposición mediática? Perfecto. Vamos a dar voz a los Asuna, ¿eh? Vamos a dar voz a la Real Sociedad. Vamos a dar voz de cómo se construyó el estadio de San Mamés y quién pagó el estadio de San Mamés. Vamos a comentar también el Athletic Club de Bilbao Levante de 2007. ¿Vamos a controlar o no? ¿Nos quieren controlar? Vamos a controlarlo todo. Es decir, ¿cómo se pagó el estadio de San Mamés? Pero está bien decirlo. Cuando estáis allí y en España o en el mundo no se habla del Athletic Club de Bilbao, todo esto la gente no se entera. La carita y la preocupación de no, tranquilo, de quien estuvo allá adentro es por algo, ¿no? ¿Queréis que se entere la gente? Pues vamos a hablarlo. ¿Cómo me refiero? Que de verdad, es que tampoco les quiero dar más publicidad. O sea, no al Athletic Club de Bilbao. Estamos dando por no querer dar. Sí, ya, pero no quiero darle más publicidad al señor Uriarte, de verdad, porque el Athletic Club de Bilbao me parece un fantástico club, pero de verdad, no quiero dar más publicidad a este señor, pero que sepa que si participa de que nos tiren billetes y que ponga mafia y nos ataca, desde Solo para Culés nos va a encontrar. Porque aquí vamos a defender lo nuestro. Y más cuando se nos ataca de cosas que no son verdad. Y si quiere que hablemos, hablaremos. Sin ningún tipo de problemas además. Pero aquí vamos a defender lo nuestro, que es el Barça, hasta el último día. Dicho esto. A ver, chiquillos, es increíble porque, bueno, si te fijan bien, este hombre pues empieza amenazando que sí, que vamos a investigar, que vamos a hablar con Osasuna, con la Real Sociedad, las mismas chorradas de siempre. Pero como que el presidente, que fue presidente del Barça, Gaspar, le dice, a ver, que igual no nos conviene entrar en esto porque si empiezan a indagar cosas, a lo mejor terminamos muy salpicados, ¿no? Muy salpicados y es básicamente pues lo que ha terminado por suceder, ¿no? Es que me parece sencillamente de locos y bueno, sí que investiguen. Yo sí estoy de acuerdo que si el Athletic Club tiene algo por ahí que debería ser probablemente ilegal, pues que lo investiguen y nada, porque ellos están con que el Athletic ficha de la Real Sociedad, ficha de los Asuna, de lo no sé qué, pero los mismos cuentos de siempre. Pero la diferencia de cómo han fichado estos futbolistas a la diferencia, como la está haciendo las cosas el Barça con el tema de Nico Williams, es esta, que me parece maravilloso. Aquí Turralde empieza a defender un poco a su Barça y le ponen en su sitio y también al Barça. Sale del representante de Tainta, es decir, no va cara. Sí, pero ha habido una diferencia ahí tú. El representante lo ha podido ofrecer al Bayern, al Olympique de Marsella, al Dortmund, al Paris Saint-Germain y al Real Valladolid. Pero nadie, ni del Bayern, ni del Dortmund, ni del Olympique de Marsella, ni del Valladolid han dicho nada. Sin embargo, del Barça han estado encantados de conocerse un año más y han dicho que dice Nico que quiere venir al Barça, que es que no nos va a quedar más remedio que ficharlo. Que por eso te digo... Primero paga la cláusula, porque seguro que a Deco y a Laporta no les gustaría que alguien dijese que están negociando con un futbolista suyo antes de pagar la cláusula y que dijeran Dani Olmo o Pedri o Lewandowski nos ha dicho que quiere venir. A que no les gustaría a los culés. Y si no, acordaos de esto que dijo Laporta cuando el Paris Saint-Germain intentaba fichar a Messi. No es pot permetre que el Paris Saint-Germain falti el respecte al Barça. Sí, dient que fitxaran el Messi a mitja temporada y si ho diu un jugador que ho trobo normal... Vale, no hace falta oír más, es que es suficiente, señorías. O sea, es una falta de respeto que el Paris Saint-Germain quisiese fichar a Messi a mitad de temporada y negociar con él. ¿Y esto qué es? Es una falta... Ahí está, muchachos, no puedo añadir absolutamente más nada, no le voy a quitar ni a poner ni una coma porque es una realidad. Siempre este tipo de gente haciéndose las víctimas. En este tipo de casos, bueno, cuando se sentían atacados por el PSG,
lloraron como nunca, ahora que están haciendo algo probablemente hasta mucho peor. Es que lo ven normal, hablan de que el Athletic Club es un equipo pequeño, un artículo que sacó el diario Sport, sencillamente penoso y lamentable, pero muy al nivel de lo que es el Fútbol Club Barcelona. Y me alegra que por lo menos Manu Carreño, con todo el relato que se ha comido y todo lo que nos intenta trasladar muchas veces, pues por lo menos lo haya tenido tan claro, al menos en esta oportunidad, ¿no? Esperando que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.